gallina pintadita. Muy bien. Y ahora sí, pues estamos platicando detrás de bambalinas que no se aguanta la gallina, ¿verdad? No, ya quiere venir ya. Ya, qué bárbara. Tienes que portarte bien para que le des el ejemplo a los niños. ¿Te vas a portar bien? Muy bien. Ok, y por allá el gallo, ¿tú siempre te portas bien? Él es mejor portado. Sí, es el mejor portado. Y bueno, hablando de este concepto, Sí. cuéntanos en la cuestión del show. Claro. ¿Qué diferencia tiene el show de México al de Brasil? Mira, el show de Brasil Ujú. está padrísimo, obviamente, Sí, claro. es el original. Pero en el show de México tenemos un plus que nadie más tiene. A ver. Y es un plus padrísimo. Tenemos por primera vez al personaje de Mariana en la obra. Ajá. Mariana, los papás seguramente lo saben, es la niña que cuenta. Cuenta Ujú, 1, 2, dos, 3, tres. hasta el 10, le Un, encanta dos. contar. Ujú. Y los papás la cantan, los niños también. Y tenemos al personaje de Mariana, que está precioso, está divina Mariana, de verdad. Y no se podía concebir una idea de un musical en México de la gallina pintadita sin Mariana. Era imposible. O sea, la Claro. gente iba a estar realmente devastada. Sí, por decir supuesto. algo. Entonces tenemos ese plus y es padrísimo porque la gente lo disfruta mucho. Y bueno, cuéntanos del espectáculo. Hay bailarines, es un espectáculo, pues, majestuoso. Es un espectáculo padrísimo, súper grande. Tenemos a más de 20 actores y bailarines en escena. Increíble. qué Tenemos padre. pantallas LED, o sea, es una cosa de verdad muy grande, como tú dijiste bien, majestuosa. Entonces es un show que lo disfrutan tanto niños como papás, abuelitos, tíos, demás. Ujú. Y toda la cuestión que comentábamos, ¿no? De los valores, de la enseñanza, pero sí es algo majestuoso. Y los personajes están padrísimos. Ellos dos son solo una pequeña parte de todos los personajes que ¿Cuántos nos personajes acompañan. más hay? Tenemos a muchos personajes favoritos de la gente, como Ajá. el de los sapos, a la mariposita, a la cucaracha, y lo demás no lo puedo revelar. Ah, es Nos tienen que sorpresa. acompañar a ver, sí. Sí, por Es supuesto. Y sorpresa. hablando de sorpresas, el día de hoy, niños en casita, señoras y señores, nos acompaña, pues el pollito, que ya está aquí con nosotros. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Vente para ¡El acá! pollito! ¡Hola, pollito! ¿Cómo estás? ¿Qué nos dice el pollito? A ver. ¡Ay! ¿Cómo estás, pollito? A ver, para acá. Está muy emocionado. Ah, pues sí, claro. Pollito, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué le A ver, quieres a ver. decir a la gente de tus ciudades? ¿Qué le quieres decir? Ajá, Dice que está súper contento de estar aquí, ajá. pero dice que tiene muchas ganas de cantar y bailar con nosotros. ¿Qué tema nos van a cantar? ¿Qué te parece si cantamos? ¿Cuál? A ver. Pues que el pollito amarillito. Ah, pues claro, Pues claro. el pollito. Fuerte el aplauso para la gallinita. ¡Pinta! ¡Venga! Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pero tiene miedo y es del gavilán. Él aletea muy feliz, pero tiene miedo y es del gavilán. ¡Uy! ¡Bravo! ¿Quieren bailar más? ¿Quieren cantar más? ¡Wow! ¡Vamos! ¿Cuál? Esta es muy importante, ¿eh? Lavarse las manos. Las manos a lavar, a lavar. Las manos a lavar, a lavar.
para tomar el pan, las manitas a lavar. Antes de comer el lunch, las manitas a lavar. Si fuiste al baño entonces, las manitas a lavar. Si tocaste algo sucio en el piso, las manitas a lavar. A lavar las manos, a lavar las manos. La 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 la, las manos a lavar. La la la, las manos a lavar, a lavar. La la la, las manos a lavar, a lavar. Si fuiste de paseo, si fuiste al baño, si paseaste en autobús, si jugaste en el suelo, espuma, espuma y manos a lavar. ¡Bravo! La gallina pintadita, cerrando esta semana. Qué bonito, qué padre. Mira, todos estamos así, boquiabiertos, porque es la magia. Oye, y déjame Cuéntame. comentarte rapidísimo algo súper padre. Ujú. Tenemos fechas en la Ciudad de México en septiembre. increíble. ¿Qué tal? Cuéntanos. Vamos a estar el 2 de septiembre, ¿sí? Ujú. En San Ángel, el 9 en Interlomas, el 29 en Azcapotzalco y en octubre aún no tenemos fechas, pero seguramente estaremos por Vallarta y Tepic. Muy ¿Cómo bien. ves? A toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales también. Sí. ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos en Instagram y también en Facebook como Gallina Pintadita el Musical. La página está súper padre porque hay dinámicas para ganar descuentos, hay votaciones para ver a qué lugar quieren que vayamos. Ajá. O sea, hay mucho que hacer. Chequen la página, se van a divertir. Oye, ¿y en el repertorio cuántas canciones tienen ya? Uy, tenemos muchísimas canciones, son alrededor de 20 también. Ajá. Las favoritas de los niños. Las favoritas. de ¿Cuál los es de papás. las que más les piden? Las que más nos piden definitivamente la que te comentaba, La del Mariana. pollito. Bueno, claro, pollito. Ya tranquilo, pollito, tranquilo. Pollito amarillito, Mariana, la cucaracha, Ajá. mariposita, por supuesto. Pero todas son de verdad. Pues muchas felicidades a todos por este concepto. Qué bueno que ya estén en México haciendo pues música para niños y sobre todo con los valores, y lo importante es que la familia se integre. Exactamente. Muchas Creo gracias. que lo logramos muy bien. Por supuesto. Fuerte el aplauso. Mira qué bonito se abrazan para la gallina pintadita que estuvieron con nosotros.